Guillermo Vaca, rock and roll, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme y para mí un placer tener un ex alumno acá y disfrutar cosas que realmente te hacen bien y te enorgullecen. No se trata todo de plata, sino de sentirnos bien uno con el otro y poder compartir todo lo que nos hace bien. Muchas gracias por venir. También es un honor tener un profesor para mí. Es ese cierre, encontrarnos afuera del cole. Bueno, empecemos por ahí. Te tuve como profesor de educación física y te invité a hablar de lo que yo conozco de vos y también de las cosas que no conozco de vos, de lo que puedo aprender. Me dijiste que estudias y tu área de expertise es la fisiología. Quiero empezar por lo que conozco y después llevarte hasta ahí que me cuentes cómo esto se movía. Me dijiste que fuiste Pumita, de que jugaste al rugby en la selección nacional de inferiores o de menores. Tuviste una lesión también. Me interesa que me cuentes toda esa historia de cómo empezó tu involucramiento en el rugby y cómo fue tu carrera de rugby hasta que tuvo que variar y terminar. Sí, siempre me gustó hacer deporte, me gustó mucho toda mi vida hacer deporte. Estaba muy metido que pasé por todo tipo de deporte. Me acuerdo que mi mamá y mi papá me llevaban al Sagrada Familia a la Lifi. Era malísimo jugando al fútbol, no entendía nada, pero bueno, siempre le ponía actitud. Era una persona que ante la adversidad siempre le puse gana y actitud. Creo que eso es lo que me caracterizó siempre. Y un día, por ser como soy, así hiperkinético como me habían dicho que era, me mandaron a jugar el rugby en M14. Y empecé a jugar el rugby, empecé a jugar el rugby, empecé a jugar el rugby. Te digo que era malísimo jugando el rugby, pero tenía esta virtud de todo lo que me decían era blanco y se transformaba en blanco o se terminaba transformando en una realidad. Y entrenaba todos los días para ser el mejor. Eso sí te puedo asegurar que entrenaba todos los días para ser el mejor. Me acuerdo de, qué sé yo, pretemporadas, que en realidad eran vacaciones, porque éramos de 14 a 17 años ese bloque juvenil. A mí me fanatizaba ver cómo entrenaban los Pumas. Y en ese momento mis jugadores ídolos eran Reyardo, que era un pilar izquierdo, Méndez, que era el hooker, y el pilar derecho, que era Omar Hassan. Entonces esas tres caras yo las había recortado de una revista y las tenía pegadas al lado mío en la pared, al lado de mi cama, y las veía todas las noches, todos los días, las veía y me inspiraba a hacer cosas para ser realmente el mejor o poder llegar a disfrutar un seleccionado a los 17 años, porque era la aspiración de todo jugador de rugby en ese momento, llegar a un seleccionado. Yo te estoy hablando de que tenía 14 años y siempre le daba mucha importancia a salir a correr, a entrenarme, porque siempre me costó, siempre tuve un sobrepeso, pero bueno, el deporte me llevó a organizarme y a armar mucho mejor mi cuerpo para llegar a ser lo que pude llegar en ese momento, que fue en los Pumitas, que fue un logro muy grande, que costó bastante. ¿Qué edad fue esto? Y yo, mi primer seleccionado de Córdoba lo tenía cuando estaba en la secundaria en sexto año y era el seleccionado 18, yo tenía 17 o 16 años. Yo ya estaba adelantado ahí, jugué mi primer, se llama torneo del interior, jugué mi primer torneo con Córdoba a los 16 años, después los 17, 18 y a los 18, 19 me llamaron a los Pumitas. Ahí jugué yo en los Pumitas. Pero, a ver, en ese momento la información que te daban o te llegaban las citaciones por mail y por un correo, por el correo, por una carta. Que me acuerdo que mi mamá recibió la carta, se repuso re contenta, pero siempre rescato algo de mi mamá y mi papá que me dijeron, mira qué lindo esto, lo que te está pasando, pero bueno, me dejé de estudiar. Estaba estudiando educación física. Cuando me citaron la primera selección argentino, estaba estudiando educación física y mi mamá me dijo, vos continuás haciendo todo, te vamos a apoyar, pero vos la facultad no la dejás. Y hoy en día siempre digo lo mismo y le comento a todo el mundo la importancia que tuvo de eso que me marcó en la vida, porque yo tuve muchas lesiones y una de esas hoy en día sufro una artrosis de cadera, de las dos caderas. Estoy rengueando, todo eso, pero bueno, me pude recibir y hoy ser un profesional que se dedica al alto rendimiento, gracias a que nunca dejé de estudiar para mejorar en el deporte. Quizás hubiera llegado mucho más lejos, pero también fueron decisiones de no continuar en el ambiente del rugby por un tema de dolor, de la cadera que tenía, todo eso. Así que bueno, tenía ya hablado un equipo que se llamaba Reggio de Calabria en Italia, que supuestamente estaba todo visto. Bueno, la verdad que creo que hubieran sido épocas muy lindas, pero tampoco me arrepiento, porque hoy en día estoy acá y soy un profesional y estoy haciendo lo que me gusta. Ok, déjame ver si agarré la moraleja es
si sos deportista, tenés que tener en cuenta tu salida del deporte porque es una vida corta. Creo que la tuya también fue más corta de lo que se hubiera previsto que fuera, de alguna manera. Y te quiero preguntar también sobre cómo fue, porque estamos yendo rápido. Haceme un pasito para atrás, ¿sí? Entraste a los Pumitas. Esto es sub-21, ¿verdad? Sí. Bien. Sub-21, selección argentina. ¿Ya estabas perfilando para una vida de ser rugbyer profesional? ¿Ese era el deseo? ¿Ese era el objetivo? ¿Cuándo se te dio? Ya me dijiste que estabas trabajando muy duro desde más chico. Pero ¿cuándo fue el primer momento en el cual dijiste, che, puede ser que vaya por acá, de ser rugbyer profesional? Y yo me empecé a tomar más en serio, en realidad no sé si más en serio, porque yo ya venía con un estilo de vida totalmente diferente a mis otros compañeros. Estoy hablando de la secundaria. Hay veces que no podía salir los viernes o los sábados porque jugaba el sábado y el sábado terminaba reventado y no salía el sábado de la noche. Me hice un hábito con el tema de tomar alcohol y no tomar alcohol. Siempre tuve un control importante sobre eso. Y a partir de que me citaron en sexto año el seleccionado más grande, o sea, el seleccionado 2 años más grande que yo, ahí me di cuenta de que yo podía llegar y tenía la posibilidad, si me seguía entrenando con el esfuerzo que venía haciendo para llegar a ser alguien a nivel rugbyístico, ¿me entendés? Pero bueno, creo que todo eso también te lleva a tener elecciones en la vida, que el cual tuve muchas elecciones. Decidí entrenar, decidí que en Bariloche salí a correr. Llegaba acá y si eran 50 pasadas, eran 50 pasadas, y si podía hacer una más y una más, como para trabajar eso, pero bueno, es como que te obsesionas con el entrenamiento, pero es algo bellísimo porque te mejora la calidad de vida, te sentís bien y sobre todo respondes y habla con vos mismo, empezás a tener logros personales. Creo que eso es importante. ¿Cómo fueron esos años entre que entras al seleccionado nacional hasta que tenés la lesión, que ya estabas viendo la posibilidad de ser profesional o de que te paguen por jugar al rugby, barra, me dijiste que tenías una oferta que estaba todo visto para jugar en Italia? ¿Cómo fue eso y cómo cae la lesión? No, yo empecé a sentir mucho dolor en la cadera izquierda, mucho dolor y no me dejaba ni caminar, en un momento no nada más. Y en un partido que tuve la suerte de jugar contra Italia en Buenos Aires, me termino como de golpearme y ahí me empezó a doler cada vez más fuerte el tema de la cadera. Cuando me hice varios estudios, yo estaba jugando en la primera de mi club, ya hacía un año que estaba jugando en la primera de mi club, bastante jovencito, subí a la primera del club universitario. Cuando me empezó a hacer todos los estudios, bueno, realmente había tenido un golpe en la cadera y me dio como que tenía una cadera en una malformación, comba que se llama, más tirando un genus valgo, y tenía mucho dolor y que podía hacer una artrosis. Y bueno, dicho y hecho, esto pasaron 15 años y yo hice una artrosis en las dos caderas, pero tengo una cadera de un hombre de 80 años, realmente. Bien, te enteras de este estudio, te haces este estudio, ya te venía doliendo la cadera, te enteras de este estudio después del partido contra Italia y te da de que potencialmente en el futuro podés tener una artrosis. ¿En ese momento decidiste dejar de jugar o psicológicamente empezaste a considerar de que quizás ya no podías seguir jugando? ¿Cómo fue psicológicamente y en vivencia para vos ese momento y los meses que siguieron? Y vos lo acabas de decir, empecé a tener dolores, molestia, y la única herramienta que yo tenía para el futuro mío era estudiar, seguir estudiando. Me costó horrores tomar la decisión de dejar jugar al rugby porque era muy joven, 22 años, 22, 23 años. Me costó horrores, entonces tomé la decisión de continuar estudiando y seguir estudiando. Y bueno, a los primeros meses, me acuerdo el primer año, me costó ir a ver los partidos de mis compañeros hasta que se hizo un impasse muy grande de mucho tiempo donde yo dejé de ir a rugby. Dejé de ver rugby, salvo los Pumas que veía los mundiales, pero dejé de ver rugby porque realmente esto es muy personal, me hacía muy mal. Me hacía muy mal hasta que empecé de nuevo a volver y a reincorporarme de nuevo en el ambiente del rugby y hoy en día me toca ser coordinador de la parte física del club universitario. ¿Cuánto tiempo te llevó reconfigurarte? Porque quiero hacer énfasis en esto, sobre todo para un deportista, y estuve hablando hace poco con un beisbolista venezolano que también estaba desde muy chico y para ellos también es parte del deporte y el alto rendimiento. No sé cómo será en el rugby, pero él me contaba que en Venezuela tenían hasta los 15, 14, 15 años para definir si iban a ser profesionales o no. Como ya 16, 17, ya se te está pasando el tren, ya sos viejo. Entonces y me dijo que fue a Dominicana y en Dominicana ya a los 9 años los están preparando para ver si pueden llegar a grandes ligas. El sueño es firmar.
es hacer tener un contrato de un equipo de grandes ligas de Estados Unidos. Es mucho el esfuerzo y también la ambición de gloria, como estás haciéndolo en pos de un objetivo. Y si ese objetivo era ser profesional y que te paguen por eso, o estar en la selección, y ya que estás en la selección, que te quiten eso, la posibilidad de un futuro para el cual vos trabajaste por muchos años, creo que hace que tengas que pasar por un periodo de disolución de quién eras, de tus objetivos, preguntarte quién soy ahora y reconfiguración. Y en el durante, ansiedad, posible depresión. ¿Cómo fue para vos ese proceso, esos meses, hasta decir, bueno, estudio y siguió bien y ahora estás acá y la vida ha resultado mal o bien, saliste adelante? ¿Cómo fueron esos meses? Y a mí me costó mucho aceptar de dejar de jugar y ir y pararme frente al grupo, de decir, che, voy a dejar de jugar por tal y tal motivo, que en ese momento fue, en realidad la noticia fue, estoy abocado 100% a mi carrera y a lo que estoy haciendo y soy preparador físico. Ese fue lo más duro que yo tuve que intervenir a nivel rugby, porque estaban todos mis compañeros de rugby, el técnico, y yo dejaba de jugar. Yo dejaba de pertenecer a un equipo en el cual, vuelvo a insistir, uno venía muy bien. Pero bueno, el dolor, más otras cosas hicieron que yo tomara una decisión, mi familia, todo eso. Dejé de jugar y creo que ese periodo de transición que decís vos, o de reinventarse de nuevo, no me costó tanto porque automáticamente yo ingresé de preparador físico en el equipo de rugby, que era Córdoba Rugby en ese momento, y lo pude sostener. Y uno venía ya con una cierta, a ver, que quede bien esto, por una cierta chapa de quién era, cómo jugó, a dónde jugó, qué es lo que hacía, me ayudó a continuar de forma normal. Pero después se me hizo un impas muy grande, vuelvo a insistir, esto de no querer ir más a rugby, no querer intervenir más nada en rugby. Después me metí al fútbol, el preparador físico de fútbol. De hecho, me llamaron por eso, por dónde había estado yo, quién era, qué es lo que hacía. Y me ayudó bastante venir del rugby, el tema de la conducta, el tema de la personalidad, el tema del cuidado del cuerpo, el tema de tener una norma que vivir, de qué seguir, qué no seguir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. A mí me forjó mucho el rugby en cuanto a la personalidad, me ayudó bastante la personalidad. Creo que hay excepción en todos lados, en el rugby, en el fútbol, en el béisbol, donde sea, pero a mí el rugby en lo que es la unión, liderazgo y tomar decisiones y saber que tenemos un líder que puede ser, que es el capitán, que lleva adelante el grupo, que podemos charlar y llevarlo adelante, a mí me ayudó un montón en la vida. Hoy en día yo lo sigo utilizando. A mí, vos me hablas de rugby, me encanta, pero bueno, ya no extraño ser jugador, no extraño. Hoy los veo a los chicos y digo, wow, yo también hice lo mismo, pero en ese momento fue el auge de los Pumas en el 2007. Y yo fui una camada anterior, 2006, 2007, y después se profesionalizó mucho el rugby. Hoy en día los jugadores, cuando estaban en los Pumitas, éramos grandotes todo, pero grandotes a huevo realmente, le poníamos al gimnasio, entrenamos, como hoy en día te siguen ya de cierta edad, te empiezan a seguir, te dan las proteínas, y nosotros lo hacíamos pulmón en ese momento. No quita mérito de nada, porque éramos unos animales. Y así que bueno, pero me ayudó mucho a tener una profesión, a estudiar educación física, a tener compañeros de rugby y de la vida, como son, siempre yo digo, Lucas de Venacio a nivel de rugbyístico, que después fue un hermano de la vida y del barrio, y el gordo Matías, que fueron los que yo seguí, ellos todavía éramos un triunvirato los tres juntos, íbamos a entrenar, volvíamos, y después amigos de rugby, que eso... Y, un montón, te los podría nombrar, pero eso es lo lindo. Yo voy al club y nos saludamos, nos cagamos de risa, todos achacados con lesiones, con golpes, pero bueno, es muy lindo el deporte. Y el rugby va el plus más lindo de todavía. Te quiero preguntar, te voy a llevar por un lado medio el diario de Mariana, ¿sí? Vamos a meternos así medio chimento, no sé si chimento, pero lo que se muestra en las noticias. Me interesa preguntarte lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo del rugby. Tanto sobre los valores, que es algo que más que en otros deportes he escuchado mucho de los valores del rugby. Eso que me estás diciendo vos del liderazgo, del valor del equipo, también en muchos otros deportes en equipo, pero creo que hay algo ahí sobre los valores del rugby. Y llevártelo también como que me cuentes todo ese lado positivo y después preguntarte sobre ¿qué dirías? Las consecuencias de lo que pasó con Fernando Báez Sosa sobre el rugby. Esta percepción social de el rugby es un deporte de violentos al cual se incita a los chicos a que causen violencia cuando salen fuera de la cancha.
Preguntarte sobre tu experiencia, sobre si has visto algo de esa percepción replicado en la realidad o si es puramente la tele queriendo hacer plata con el rugby. ¿Cuál ha sido tu experiencia y tu paso con el rugby sobre las observaciones que te acabo de señalar? No, yo, primero y principal, hace poquito vi la serie del chico este de Fernando Báez. No me siento identificado con ninguno de esos idiotas que hicieron, le hicieron daño a ese chico, para nada. Creo que no son jugadores de rugby. El jugador de rugby que es violento y se pone violento porque juega el rugby, realmente es un imbécil, lo tengo que decir así. Nosotros salíamos los boliches, la pasábamos bien, teníamos algún encontronazo cualquiera, como cualquier eh, adolescente o jugador de ese momento, pero nada, 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 nada raro. Tampoco éramos unos animales. He estado en el fútbol y son iguales también. Yo creo que eso depende mucho de la formación, del líder que tenga. Yo voy a hablar siempre de lo que me pasó a mí. Nosotros teníamos un líder que era nuestro capitán, que era Axel Filippetti, al cual hoy en día es un compañero, un amigo, un hermano, y yo tomé muchos valores de él. Nosotros moríamos con lo que decía él, y era blanco, y era negro. Éramos muy unidos y nunca tuvimos un inconveniente, nada raro, ningún boliche, nada. No, no tener que mezclar el alcohol. Yo creo que se mezcla el alcohol, las drogas y un montón de cosas que en ese momento nosotros no lo veíamos. No era necesario porque teníamos que el otro día jugar o seguir una vida deportiva, pero no tengo, ni me relaciono, ni lo pienso en nada con estos imbéciles que le hicieron daño a este chico, que lo mataron, lo asesinaron, mejor dicho, con lo que yo he vivido, ¿viste? Por ahí dicen el rugby. El rugby sí es un deporte, es un deporte fuerte, donde uno tiene mucho contacto, es un deporte de evasión también. Tenés que estar preparado para eso, pero eso no se hace ser Superman ni omnipotente. ¿Estamos? Es un deporte diferente al fútbol, al cual hay muy poco contacto. Acá te riges sí o sí la contactura física, la forma, el entrenamiento, el estar entrenado, el estar preparado. Y eso se ve que mucha gente por ahí, por un tema más de ignorancia, dice, estos son unos animales, unos brutos. Sí, minimizas el dolor, te hace mucho más, a ver, tenés una amplitud más grande del dolor seguramente, pero porque estás todo el tiempo en contacto. Pero de ahí en más, son personas excepcionales todos los jugadores de rugby. Me parece que este grupo de 4 o 5 imbéciles no tienen que oscurecer lo que es el deporte este en sí, que es muy lindo. Para mí, para mí el deporte más lindo. Contame sobre el liderazgo. ¿Qué es lo que aprendiste sobre el liderazgo en tus años de rugby? Aprendí a respetar a mi capitán, aprendí a respetar al técnico, tremendo eso lo que te estoy diciendo, un respeto absoluto, ser lo que se dice, y esto no es militarizar ni nada. Aprendí a respetar al árbitro, ni se le hablaba al árbitro, aprendimos a respetar al otro equipo, a respetar al capitán del otro equipo y a respetar al compañero del frente. Vuelvo a insistir, hacer un deporte donde está todo el tiempo en el roce cuerpo a cuerpo, por ahí sale alguna cosa que, pero nada raro, nada raro. Yo creo que hace que vos te aplaques más y puedas llevar toda esa energía que tenés adentro hacia evadir el contrincante, o hacia meter un buen tackle, hacia el compañero que tiene en el frente. Pero a mí me enseñó muchos valores. El primer valor es de unión, mucho unión. El segundo valor de la amistad, de respetar y a la amistad, tener muchos amigos de rugby. Y el tercero es el compromiso. Nosotros no podemos jugar o no podemos entrar a la cancha si nos falta un compañero. Entonces, dependemos de todos. Ninguno es el mejor ni nada. Son 15 jugadores que entran a la cancha y hacen lo mejor y tienen que estar unidos. Si vos no tenés esa mancomunión, no podés jugar al rugby. Creo que esos son los valores más importantes. O sea, el equipo. Hoy en día vos te juntás a charlar conmigo, lo que sea, somos un equipo. Estamos formando un equipo para que salga bien esto. Todos tenemos un equipo y hay que tener un buen equipo y una buena visión de equipo. Y entre todo empezar a confiar en uno al otro. En tu observación, ¿qué hace que un líder sea un buen líder? ¿Cómo? En tu observación, ¿qué hace que un líder sea un buen líder? Y a ver, un líder es el que te allana el camino para que vos puedas progresar. Eso es lo que yo considero. Un líder es el que te ayuda a vos a sentirte bien y a gusto con lo que haces. Un líder es el que te marca lo que está bien y lo que está mal de diferente forma o le busca la vuelta para que vos puedas interpretar lo que realmente está bien, con un montón de puntos de vista diferentes. Podemos pensar diferente, pero tenemos que llegar a cierta estructura, a cierto objetivo. Se va por acá, se hace esto. Un líder que te invita a vos todo el tiempo
a seguir luchando por lo que tenés, ¿me entendés? Y por lo que tenemos como equipo, ¿me entendés? Un líder, a ver, es el que realmente con la pasión vos transmitís y eso se lleva para siempre. Yo soy profe de educación física y tengo la suerte de haber estado dando clases y soy profe en la universidad y yo te agradezco cada vez que todos los alumnos me dicen, profe, usted habla con el corazón cuando da clase de fisiología, dice. Y eso a mí me va a quedar para siempre. Yo no sé si lo voy a aprender, pero sé que cada cosa que yo haga lo tengo que hacer con el corazón. Entonces, eso es lo que realmente es un líder, un profe, una persona que está al frente en el trabajo, en la carnicería, en la verdulería. Trabajar con el corazón. Vos cuando lo disfrutas, todo es mucho más fácil. Y no marcar diferencias, decir, che, yo estoy arriba, vos estás abajo, hacemos esto, lo otro, porque eso es lo peor que puede pasar. Ok, es muy jodido esto de la autoridad, porque creo que podés, si te meten en una posición de liderazgo y no sabes cómo llevarte, podés caer, lo hablo también de experiencia propia, me dijeron en un momento de llevar adelante un carrito de hamburguesas, yo estaba haciendo hamburguesas en un restaurante, me dijeron, bueno, queremos que lleves adelante este carrito de hamburguesas en Dinamarca. Y me di cuenta de que tenía la tendencia a caer en argumentos de autoridad, como esto se dice, lo hago, como no sabía la gente cómo actuar, como hacelo así porque lo estoy diciendo yo. Ese tipo de cosas. Y más temprano que tarde me di cuenta de que eso causa roces sociales y causa mala voluntad en la otra persona. Entonces, hay una palabra que dijiste vos que me parece muy interesante, que dijiste, un líder es el que te invita a luchar por lo que querés. Y hago énfasis en la invitación. Me interesa preguntarte esto y cómo te suena. ¿Pensás que un líder le va mejor como líder y se lo respeta más si busca que la persona acepte voluntariamente en vez de imponer? Porque una cosa es invitar y decirte, che, podés venir, es por acá. Y otra cosa es obligarte a que vengas. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que el hecho de que el líder busque el apoyo voluntario del, qué sería lo que no es el líder? El seguidor. De que su seguidor venga voluntariamente en vez de obligarlo o de causarle miedo para que lo siga. ¿Cómo te cae? No, no, yo iría siempre sobre la parte de invitar, que sea voluntario. Seducir, enamorar, me iría por esa parte, transmitir, que lo que yo hable, vuelvo a insistir, me voy a la facultad ahora, que yo hable sea el valor real de lo que estoy diciendo. Che, ¿para qué yo te estoy transmitiendo un conocimiento de fisiología? A vos te va a servir para esto, esto y esto. Bueno, que todas estas herramientas que te estoy dando te pueda seducir a vos para que vos vengas y te acoples a estudiar fisiología, a que puedas transmitir eso con tus alumnos. Porque vuelvo a insistir que, a ver, lo más lindo de la vida, o lo que yo pienso, lo más lindo de la vida es poder transmitir lo que uno sabe y que el otro lo pueda recibir y llevar adelante. O no, pero así, che, wow, qué bien el gordo, el profe, realmente lo habla realmente con amor. Y bueno, y eso se trata, ¿me entendés? Porque, ¿qué sabemos lo que vamos a hacer mañana? Quizás yo estoy formando 50 profes de educación física y ¿quién va a ser fisiólogo? Ninguno, capaz que uno, dos. Los demás van a ser profe de escuela y está buenísimo. Y algo de ahí saquen y lo lleven adelante, pero que sea voluntario. Yo no puedo al otro ponerle un puñal en el pecho y decir, hace esto porque no está bueno. No lo haría nunca, no lo haría nunca. Pido perdón si alguna vez me he sacado, porque soy una persona muy exigente en lo que hago en la facultad, en lo que doy, pero exigente no significa ser un pelotudo, que todo pase por, me dé igual. Exijo para que tengamos calidad en la educación de lo que uno hace, lo que uno dice. Pero invito a seducir, no a imponer. Hay un poco de la parábola del sembrador, en lo que me estás diciendo. Esto de yo doy clase y capaz que ninguno sea fisiólogo, pero lo haces de lo mejor que podés y ves que sale de ahí. Obvio. A ver, yo soy profe de facultad y mi materia es fisiología del ejercicio. Y de hecho tengo cargo del laboratorio de la universidad. Y digo, uno estudia educación física para ser fisiólogo, entrenador, para ser personal trainer y profe de escuela y profe de natación y profe en escuela de verano. Es muy amplio el abanico, entonces yo soy una parte de la carrera de educación física. Ahora, esa parte que me toca a mí, tratar de invitarte a seducir de que es importante, de que te va a servir para tu vida profesional. No puedes, si vos entras, un alumno y dice, mira, profe, a mí me gusta juego y recreación, esto es una bosta, no va a servir. Bueno, no me voy a enojar, voy a seguir dando clase igual, pero te puedo asegurar que cuando uno marca el conocimiento y el otro lo integra en el conocimiento y lo hace parte del conocimiento, te va a hacer ruido bastante cosa de la vida.
de lo que uno habla de mi cátedra, ¿me entendés? Ah, mira, el corazón pasa esto, estas hormonas funcionan así. Ay, a vos te juego la recreación. ¿Y cómo vas a hacer para que un niño no se canse? Bueno, lo metes acá y empecé a interactuar. Pero eso es una responsabilidad mía como docente. Vuelvo a insistir en esta palabra de seducirte a vos para que todo te sirva en todas estas materias o cátedras que tenés vos para llevar adelante tu carrera de educación física. Nos metemos ahí, en fisiología. ¿Qué hizo que eligieras ir por ahí? ¿Qué es lo que te llamó la atención y que hayas decidido ese camino en vez de otra cosa? Y 100% el entrenamiento. Me gustó mucho el entrenamiento, como hablamos, ¿viste? Empezamos a hablar por el rugby. Me gusta moverme, me gusta siempre estar activo, salir a andar en bici. Ahora no puedo correr, pero así se ríen todos. Con 118 kilos corría bastante y mucho y me conocen. Pero ahora no puedo correr más, ahora salgo a andar en bici como un loco. Me encanta salir a andar en bici. Ir al gimnasio cuando tengo tiempo. Me quedó mucha fuerza el gimnasio de rugby, porque uno va al gimnasio y ahí nomás empieza a tener fuerza. Y esto de la fisiología me llevó porque ser profe de educación física y hacer especialidades, la licenciatura, la maestría afuera, y ya forjarme mucho más en lo que es el alto rendimiento. Estudiar bien cómo funciona el cuerpo, qué es lo que hace el cuerpo, qué necesita el cuerpo, de qué forma, para que realmente esta maquinita que tenemos, que es muy noble, que es el cuerpo, empiece a funcionar y tengamos rendimiento o tengamos salud. Yo creo que la salud es lo más importante hoy en día. Yo siempre digo, a ver, yo tengo sobrepeso, peso 118 kilos, siempre hago para atrás, digo, seguramente me está mirando alguna enfermedad metabólica, porque tengo sobrepeso, lo que sea. Pero bueno, la voy retrasando, quizás la voy asustando cuando entreno, cuando salgo a andar en bici, cuando hago fuerza, cuando realmente aplico lo que uno sabe sobre las bases del entrenamiento. Bueno, a eso me dedico. Hoy en día estamos generando una linda investigación que es relacionado al pH salival y su relación con el rendimiento en diferentes tipos de intensidades. Bueno, venimos avanzando en eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del pH salival teniendo alguna injerencia en el rendimiento? Claro, el pH salival como biomarcador lo que hace es ver qué tipo vos de estrés tuviste a nivel metabólico y va a marcar un pH más alcalino, estamos, o menos alcalino o más ácido. Y en relación a eso, a los deportistas le marcamos el pH salival de 7 neutro y vemos cómo le da ese pH después de un trabajo de intensidad. Y vamos viendo si nos pasamos de intensidad o no nos pasamos de intensidad o de qué forma. Es una forma de evaluar y medir un deportista. Ok, déjame ver si puedo atar bien o estoy atando con cualquier otra cosa. Según la exigencia que le haces en el entrenamiento, si esa persona tiene una sobreexigencia, el pH de la saliva es más ácido. Puede ser más ácido o más alcalino, eso va a depender siempre del deportista. Eso va a depender del deporte. Es un biomarcador específico. Sobre eso siempre nosotros vamos viendo la alcalinidad o la acidez de ese biomarcador. Hoy en día tenemos esa forma de evaluar, tenemos un lactato en sangre, que es medir lactato en sangre, tenemos para hacer CK, que es un análisis de sangre, que es la creatinquinasa. Hay varios biomarcadores, un montón de biomarcadores. Pero bueno, vamos viendo novedades para aplicarlo al rendimiento de los deportistas. Lactato es lo que mal llamado se le dice ácido láctico. Sí, muchos le llaman ácido láctico y es una dicotomía muy rara ahí porque los europeos les dicen, sí, algunos le llaman ácido láctico, otros lactato, pero en realidad es la degradación de la glucosa que empieza por glucosa, termina en piruvato y como hay muchas cargas de electrones, de hidrogeniones, aparece el lactato deshidrogenasa y forma el lactato. Y ahí tenés lo que es lactato. Y ese lactato es el producto de la relación de la glucosa, de la degradación de la glucosa muy rápida, de muy intensidad, anaeróbica. Bueno, y por ahí se mide en sangre, a través de un lactatómetro se mide en sangre y se mide cuántos milimoles de lactato tenés en sangre. Y eso hace que vos digas, che, estás en una intensidad alta, vamos a bajar un poco, a tal intensidad funcionas vos. Eso me interesa preguntarte. ¿El lactato ocurre cuando estás sobreexigiendo el cuerpo? No, no es que estás sobreexigiendo el cuerpo, es cuando trabajas sobre un trabajo de intensidad. Todo el tiempo se está sobreexigiendo el cuerpo, porque puedes ser una persona sedentaria y con obesidad y un trabajo aeróbico te va a hacer una sobreexigencia, ¿me entendés? Pero acá vamos al específico, es una ruta que elige el cuerpo para metabolizar una fuente de energía. Degrada la glucosa para tener energía a través de la glucosa, se degrada y forma el piruvato lactato. Es una forma anaeróbica.
Es la forma más utilizada en el ambiente del deporte del rendimiento. Esa junto con la ruta de los fosfágenos, que es otra ruta de alta intensidad. Me interesa preguntarte porque no tengo ni idea de nada de esto. Esto es un mecanismo que ocurre cuando estás subiendo la intensidad de tu movimiento físico o de tu entrenamiento en este caso. En el día a día no se procesa glucosa de esta manera bajo este mecanismo, ¿verdad? Y vos la glucosa, a ver, todo el tiempo nosotros vamos haciendo un consumo de glucosa y de ácidos grasos. Pasamos por todo un continuo de energía, desde la CK, perdón, del PC, la glucosa y los ácidos grasos. Pero cuando vos tenés prioridad de intensidad, en este caso, consumir glucosa. Hay un consumo de glucosa, de glucosa. Entonces, es importante consumir esa glucosa para tener fuente de energía rápida, ¿estamos? Para que el deporte pueda acceder a un metabolismo rápido, un recupero, una supercompensación. En este caso, vuelvo a insistir, a ver, vamos a hacer pasadas un ejemplo es muy básico, pasadas de 400 metros. Bueno, estoy consumiendo una glucosa a tal intensidad de al 75-80%, está en una glucólisis anaeróbica. Mi sustrato y mi fuente de combustible es la glucosa. Pero cuando se quema muy rápido es cuando aparece el lactato. Me dijiste que hay algo en el medio y eso no lo agarré. Pero cuando se quema muy rápido porque tenés la necesidad fisiológica de consumir más energía es cuando aparece el lactato. ¿Y qué efecto tiene eso? ¿Es que te hace vomitar si estás con niveles altos de lactato en sangre? ¿Cómo funciona? No, el lactato no aparece rápido, aparece cuando hay una degradación de la glucosa. Siempre vamos a tener lactato. Ahora hay que medir si es significativo para el metabolismo o no. Vos ahora sentado como estás y yo estoy produciendo lactato. Tu corazón es un músculo que produce una liberación de lactato. El minimoles mínimo, estamos de 2 minimoles, 1,5, 2,2, 2,3, pero no es significativo por el cuerpo. El tema es cuando vos haces intensidad, sí aparece esa degradación de la glucosa y forma el lactato. ¿Para qué forma el lactato? No lo forma el lactato para hacer un desecho metabólico, sino que forma ese lactato para volver a producir glucosa a través de lo que se denomina gluconeogénesis hepática. Ese lactato viaja por sangre a través del ciclo de Cori, se mete al hígado y ahí produce gluconeogénesis. Un producto no glúcido como el lactato se mete al hígado, se intercambia una fase de gluconeogénesis y se transforma de nuevo en glucógeno. Y ese glucógeno sale de sangre, de glucosa, y se vuelve a degradar. Todo el tiempo estás en un ciclo de energía. Es importante tener eso. Es importante saber entrenar las intensidades y la ruta metabólica para los deportistas. Qué zarpado eso que me estás contando de que hay como un reciclaje de glucosa en el cuerpo. No sabía que existía eso. Pensé que era como a combustión, ¿me entendés? Como lo quemaste y otra cosa. Sí, el cuerpo todo el tiempo trata de tener fuentes de energía. Suponete, nosotros cuando terminamos un trabajo de intensidad, estos 400 metros que te dije, vos das una pausa y esa pausa lo que hace es que vos tengas mayor capacidad en el ciclo respiratorio y todo ese piruvato pasa ahora a otra forma de energía que se llama acetil-CoA y se degrada en un ciclo diferente que es la glucólisis lenta. Entonces vos ya ahora intervenís con las mitocondrias, porque estás respirando, tenés oxígeno, te estás recuperando. Tenés la pausa y volvés de nuevo a degradar la glucosa. Pero en paralelo se te fue este lactato al hígado y vos pasaste un ciclo respiratorio normal. Tenés una recuperación. Por eso es importante supercompensar cargas. ¿Qué significa eso? Supercompensar cargas. Cuando no es toda la intensidad hacia arriba, sino que es intensidad hacia arriba, compensación, o sea, pausa necesaria para que el cuerpo vuelva a restablecer los parámetros metabólicos normales, ya sea de glucosa o de ácido graso, ¿estamos? Para poder potenciar una carga de intensidad, una carga mecánica. Quizás no venga a colación, pero me interesa preguntarte sobre cómo funciona el cuerpo en el alto rendimiento o en la alta demanda de energía eh, cuando no hay glucosa en sangre. No sé si hay tal cosa como que no haya glucosa en sangre, pero estoy llevando más por el lado de si tenés una dieta sin carbohidratos, que no tenés ningún tipo de carbohidratos de consumo. No sé cómo se dice en español, supongo que es cetosis. En inglés le dicen O hay una dieta keto, sí, hay todos estos parámetros nuevos que hay ahora, lo que se hace y lo que se logra en el tiempo, y esto espero que cuando lo vean no lo hagan de forma, abrupta, siempre consulten a un nutricionista, a un médico, a un fisiólogo, a un profe de educación física capacitado,
Si vos vas a entrenar y sos deportista, es muy difícil que vos no tengas glucosa, que no la necesites, la vas a necesitar, hablando del alto rendimiento. Ahora, si te lo dice el Guille Vaca, que no es de alto rendimiento y quiere hacer una flexibilidad metabólica, que mi fuente de combustible sean los ácidos grasos, bueno, está bueno, pero hay que adaptarse a ese proceso, porque el cuerpo necesita primero metabolizar la glucosa. Entonces, cambias todo este tipo de alimentación y saca toda esta parte glúcida, estamos de hidratos de carbono, para tener grasas como fuente de energía. Pero va a depender mucho, yo siempre le digo a mis alumnos, va a depender mucho del trabajo de intensidad que vos hagas. Yo he entrenado a un montón de personas que están en estas dietas altamente proteicas y cuando vos activas un poco de intensidad ya no nos responden más, no responden al trabajo de carga. Déjame preguntarte sobre tu observación en este sentido. Creo que no hay lugar a debate tanto sobre el mejor combustible para el alto rendimiento es la glucosa. Ahora, ¿pensás que hay un beneficio? Los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, el sistema de hidratos de carbono sería la glucosa. Preguntarte si pensás que hay algún beneficio en este tipo de dietas en el cual no consumís hidrato de carbono, también tenés esta flexibilidad metabólica en cuanto a que sobre todo se le aconseja a gente que tiene sobrepeso porque tenés un déficit calórico, no estás metiendo... Si tenés un déficit calórico vas a bajar de peso, pero va a salir más de la grasa que del músculo si tenés el cuerpo acostumbrado a consumir grasa ya de entrada. Creo que vas por ahí. Preguntarte si pensás que hay algún tipo de beneficio en resistencia, sea una maratón, por ejemplo, si no tenés glucosa pero tenés un buen uso de las grasas en el cuerpo. O no, como pensás que directamente este tipo de dietas no es eficiente para el alto rendimiento de ningún tipo. Hasta lo que yo sé y lo que yo leo y lo que yo aplico y lo que yo leo e investigo, no se puede hablar del máximo potencial de rendimiento sin tener ese hidrato de carbono, esa glucosa. Es porque se procesa más rápido, simplemente no. Porque simplemente hay otra forma de metabolizar. Los ácidos grasos trabajan sobre una intensidad mucho más, lenta y mucho más lineal. La glucosa te permite a vos trabajar a intensidades muy elevadas, muy elevadas, casi el 80%, 85%. Ni hablar, sí, podemos ir un 90%, porque después de los 2 o 3 segundos, para el que estudia esto, se da cuenta que pasa a ser glucolítico, ya deja de ser de los fosfágidos y pasa a ser glucolítico. Hasta que lo que yo conozco, no hay nadie que pueda sostener una intensidad sin tener una buena carga de glúcidos o de hidratos de carbono. Lo que pasa es que está mal, está mal planteado desde el punto de vista, que es mi apreciación. Yo voy a poner mi ejemplo. Si yo como, soy sedentario, no me muevo y no hago ejercicio y como glúcido, y me voy a poner como un tanque. Ahora, si vos comes, te alimentas normal, comes hidratos de carbono, en lo que sea, de la forma que sea, y después entrenas, se oxida. Sí, quiero meterme ahí, donde dijiste vos, porque me parece que es el punto más claro y quizás, no sé si todavía tenemos tan claro que la unidad de medida debería ser las calorías que estás consumiendo para saber si vas a subir o bajar de peso. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es la base que necesitas? Y después, si consumís de más, vas a generar depósitos de grasa. Si consumís de menos, vas a empezar a comerte a vos mismo, sea grasa o sea músculo. Y generalmente es un poco de las dos. Pero la unidad no es no es qué comes, sino cuántas calorías consumís. Hay un científico que probó esto, estaba haciendo una dieta de Twix. No sé si conoces los Twix. Son un dulce, como decirte, el bonobón. Lo que comía solamente ese científico que estaba haciendo este experimento es bonobón. Y el chabón comió menos calorías de las cuales necesitaba su cuerpo y bajó de peso comiendo solamente bonobón. ¿Cómo puede ser? Comió menos calorías de las que necesitaba. Hay un déficit calórico, Esto. obviamente, pero no es tan liviano, me permito porque soy un compañero mío, no es tan liviano hablarlo así porque quizá haya una persona con problemas que quiere bajar de peso y empieza a consumir cualquier pelotudez, che, voy a consumir un tomate por día todos los días, o un pebete todos los días, total un déficit calórico, pero se está alimentando mal. Empieza a haber un desfasaje metabólico, funcional, un desequilibrio en el nutrimento en sí. La nutrición es muy importante, la forma que nosotros activamos los macronutrientes. Los hidratos de carbono, las grasas, los lípidos, las vitaminas, los minerales, el agua. Es importante decir, bueno, yo voy a bajar de peso comiendo un paquete todos los días porque es un déficit calórico. Sí, pero tu nutrimento es horroroso. Es horroroso. Hay un peligro muy,
muy grande ahí después en lo que puede ser la vuelta a la normalidad después, ¿me entendés? Vos podés bajar de peso comiendo un bonobón, como dijiste recién, pero bueno, son estas investigaciones, viste, que son como muy drásticas. Hoy en día un deporte, bueno, le podés dar un pebete, un bonobón, o quizás le podés dar, porque se puede permitir por la intensidad que tiene, pero va con un entorno nutricional y de entrenamiento totalmente aplicado. Y esto de las medidas, de la cantidad, todo eso se lo da el nutricionista. Y de acuerdo a la demanda de lo que yo hago como preparador físico también. Qué tipo de intensidad van a entrenar, a qué forma van a entrenar, qué reclusión motora van a tener, de qué forma van a hacer la reclusión motora. Cuando digo reclusión motora es el movimiento que vamos a tener y la acción necesaria a nivel energético que va a tener el cuerpo ese. No es prescribir un ejercicio por prescribir. Yo puedo salir a caminar hoy en día 1 hora y media y seguramente voy a estar quemando 500, 600 calorías. Y no es nada. Ahora puedo entrenar 15, 20 minutos con un trabajo de fuerza, de intensidad y voy a quemar 600 calorías. ¿Me entiendes? Es un abismo, porque es de acuerdo al consumo metabólico que hagamos nosotros, de acuerdo a la acción mecánica, de acuerdo a la utilización de todo el cuerpo que nosotros activemos. Banco. Me interesa preguntarte también, sobre todo por el lado del ejercicio. Eh, Me interesaba apuntar esto de las calorías en pos de iluminar, que quizás no lo iluminé suficientemente bien, a la utilidad de saber separar, de que podés comer mal y bajar de peso, lo cual no recomiendo, pero digo, la unidad de medida de si subís o bajás de peso es la caloría. Después está la buena nutrición, que es otra cosa. Y sobre eso me interesa preguntarte, antes de pasar a esta fase del ejercicio, de cuáles han sido los descubrimientos o lo que has escuchado, siendo que estás empapado de gente que está rodeando el alto rendimiento, cuáles son las bases para una buena nutrición según lo que has logrado escuchar o lo que has logrado investigar. No, yo según lo que nosotros vemos adoptamos y llevamos adelante con los deportistas es, obviamente yo no intervengo en eso, es el nutricionista, lo que yo hago es hablar con el nutricionista sobre la intensidad de trabajo que va a tener el deportista, pero se recomienda los hidratos de carbono, estamos más tirando a la zona del mediodía con la proteína y a la noche más dejando lo que es la parte de alimentos reguladores, una ensalada con una proteína. Y la utilización de suplementos, puede ser la creatina o la proteína en sí. Eh, no hay más que eso. Hoy, porque por ahí, che, toman tanto un montón de cosas. No, no, un deporte no toma más que eso. Tiene un orden y tiene una seguidilla de pasos que tiene que continuar él durante el día para tener alto rendimiento. Es muy intenso lo que es. Y sobre todo el buen entrenamiento. El buen entrenamiento, una buena dosificación de entrenamiento. Hoy en día es muy complicado encontrar gente que te dosifique bien el entrenamiento. Porque copia el método, está todas estas cosas. A ver, discúlpame la ignorancia, yo estoy sentado acá y hablando un podcast, ¿cómo se dice? Sí, sí. Bueno, Podcast, sí. yo veo a alumnos o exalumnos o colegas que los invitan a eso, se llaman podcast, que están 3 o 4 ahí sentando en una radio, no sé cómo es, una pseudo radio. Che, cada uno habla con una liviandad, todo, y hay que haber un rigor científico, un justificativo mucho más áspero para hablar, porque si no, hoy en día tenemos lo rápido, queremos todo lo rápido, y los procesos no existen. Es bastante complejo ese tema, es muy complejo. Quiero bajar de peso, si fuera tan fácil bajar de peso, bajan de peso todo el mundo. Ahora te preguntaste si tenés un trastorno metabólico, te preguntaste si tenés está haciendo resistencia a la insulina, te preguntaste cómo te da la hemoglobina glicosilada, te preguntaste un montón de factores que hacen al problema que vos tenés sobrepeso. ¿Por qué no mejorar la fuerza? ¿Qué tipo de entrenamiento estás haciendo? ¿Cuál es el desayuno que haces a las 7 de la mañana para ir al gimnasio a las 8? No, yo tengo sobrepeso, pero a la mañana me levanto y me hago una mermelada con un café con leche, una tostada con mucha mermelada, y después voy al gimnasio y pretendés bajar de peso así. Cuando se te elevó el pico de insulina. Entonces, ¿cómo hace vos para que actúe y se consuma la glucosa? Entonces, es muy importante primero tener que consumir toda esa glucosa. Entonces, hay que dosificar bien el entrenamiento. Y eso depende de la persona que tenés al frente, que esté o no capacitada. Y hoy en día está muy complicado. Se copian muchos métodos horrorosos en todas las redes sociales. Yo la primera que estoy sentado en un lugar así, me siento porque yo voy, sé que son muy coherentes, pero me han invitado a muchos lugares a eso y prefiero hacerme como soy, el gir y no llegar porque yo lo que transmito es en base a lo que yo también hago, ¿me entendés? Yo estoy hablando porque vos me estás preguntando del alto rendimiento de esto, pero no todos los que están viendo esto van a hacer alto rendimiento.
es bastante. No todos los que están viendo esto van a poder contar las calorías, no todos los que están viendo esto van a poder decir, che, voy a utilizar la glucosa como dijo el gordo. No, tenés que tener alguien que te lleve adelante todos esos procesos. Nosotros lo que tiramos es información para que la gente lo pueda llevar adelante. Pasemos a eso. Si tuvieras que darme en todos, ¿cuántos estarías si no te molesta la pregunta? No, 39. En tus 39 años de vida, en cuanto a aprendizaje sobre el cuerpo humano, quizás es muy amplio, pero para llevar una buena vida en términos de salud física, ¿qué es lo que debería hacer una persona para mantenerse sano? Yo creo que lo más importante, lo he notado durante mucho tiempo en mi vida, salvo sacando esta artrosis de cuarta que tengo yo nunca tuve ningún problema y mirá que siempre tuve el mismo peso. Desde que jugué al rugby, 118, 119 kilos, siempre tuve el mismo peso y la misma contextura física, ni más ni menos. No pude bajarlo ni subirlo. Una solamente llegué a 124 y dije, ¿qué pasó? Pero ahí nomás lo recuperé. Es levantarse a las 6 de la mañana y hacer actividad física. ¿Vamos? Apenas te levantas. Sí, a mí nunca me pasó nada. Yo siempre me he levantado y salí a correr cuando podía correr o andar en bici y nunca me desmayé, me sentí mal. Porque por ahí te dicen, no, no pasa absolutamente nada. No, no. Es buenísimo hacer actividad física a la mañana. Es muy, muy bueno. Te potencia, te activa todo el metabolismo. ¿Estamos? Descansar muy bien es clave, es importante descansar bien. Meditar es importante también, generar meditación. Y sobre todo hacer fuerza. Que se entienda esto, hacer fuerza. Cuando yo digo ir al gimnasio a las 7 de la mañana o salir a andar en bici, es parte de la fuerza. Marquemos la diferencia, ya que estamos en un lugar muy correcto. Bueno, vale la aclaración. Yo me levanto a las 7 a 6 de la mañana, salgo a andar en bici, y si todos los días hago lo mismo, no sirve para nada. Ahora, si me levanto todos los días y tengo variantes de intensidad, voy a subir esta montañita, bajo, subo aquella, bajo, ando 2 vueltitas en lo plano. Bueno, yo al cuerpo le voy dando dinamismo de intensidad, le estoy dando fuerza. El tema es que radica cuando yo voy a hacer siempre la misma pasada en el mismo lugar, me adapto a esas necesidades metabólicas. Mientras vos más varíe, más importante va a ser la activación metabólica. Estoy pensando en el estrés metabólico, que quizás son cosas que se ven por internet y que va a tardar a que llegue acá, que es, por ejemplo, el sauna, las piletas de hielo, si no, otra es el ayuno. Me interesa preguntarte sobre eso. Esas dos cosas son a mí me interesan mucho, tanto el ayuno como las dietas keto, en el sentido de mantener los picos de glucosa estables o simplemente tener, sí, mínimos picos de glucosa para mantener la energía mental estable y cuál es la utilidad sobre eso. Y más allá de la dieta keto, sea keto o no, el consumo de proteína en sí. He visto muchos videos, no te digo que sepa, ni tampoco que haya visto buenos videos, pero en mi observación de lo que escuché es que no estamos dando suficiente atención a la cantidad y a la calidad, sobre todo a la cantidad de proteína que estamos consumiendo, como algo muy importante. Y una vez que tenés la base cubierta, ver la calidad y de dónde viene, que hay gráficos de, ¿qué dirías? Configuraciones proteicas que tienen aminoácidos mejor balanceados para las necesidades de tu cuerpo. ¿Cómo te cae esto del estrés metabólico siendo ayuno, sauna, restringir los carbohidratos, piletas, duchas de agua fría, muy fría deberían ser? ¿Cómo te cae eso? Y también sobre la ingesta de proteína. ¿Cuál es una buena ingesta de proteína? Te di como 4 cosas. Agárralas por donde quieras. Bueno, ahora los yanquis cambiaron la pirámide alimenticia. Al revés. Le hicieron al revés, ¿viste? Le hicieron al revés porque están viendo un montón de cosas. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. De acuerdo para quién y para quién va a ser eso. Es muy difícil. Yo digo, vamos a poner siempre mi ejemplo. De 0 a 100 no se puede hacer nada. Yo mañana me quiero poner a dieta y dejar de comer hidratos de carbono. Ah, sí, lo voy a hacer 1, 2 días. El tercero me voy a comer heladera con hidratos de carbono, con lo que encuentre. Porque, a ver, no deja de tener un proceso que pasaron. Ya yo tengo 39 años. Yo hace 39 años, 37 años que vengo alimentándome así, con hidratos de carbono y todo. Y hay que hacer un proceso para lograrlo. Y no soy mal deportista de antes, entonces tengo que tratar de tener un equilibrio. Hoy en día está de moda los ayunos intermitentes esto. Un ayuno intermitente para que funcione en base a lo que yo he leído tiene que pasar aproximadamente 16 horas. 16 horas mínimo y hay que sostener esas 16 horas. Y no es para todo también. Estamos esas 16 horas.
Y de acuerdo a cómo rompas el ayuno vos después, con qué alimento lo rompas vos, ¿me entendés? Si con una proteína, con un hidrato de carbono, ¿me entendés? Porque me ha hecho reír un comentario en Instagram que ella hacía 15 horas de ayuno intermitente y cuando lo rompía con papitas light, las papitas estas fritas. Y bueno, ¿y vos te pensás que va a bajar de peso así? Sí, una bomba de hidrato, pero y de azúcares y de un montón de cosas que son innecesarias al cuerpo. Entonces no la hacía bien. Entonces, lo que hace el ayuno es trabajar sobre potenciar y generar en el cuerpo nuevas células. ¿Vamos? Porque entra una famosa palabra ahí que todo el mundo la utiliza mal, ¿me entendés? Sí, yo voy a empezar a hacer autofagia. Sí, pero la autofagia es un proceso interno, es verdad, después de las 12, 13 horas se empieza un proceso de autofagia. Y también hay que sostenerlo en el tiempo. Esa autofagia es importante. Pero yo digo y insisto siempre lo mismo, lo que vamos para lo anterior. ¿Cómo hacía la gente de antes que llegaba hasta los 90 años, 50, 70, 80 años sano? Y se alimentaban como con lo que tenían. Yo creo que es la cuestión de moverse acá. Es importante moverse. Somos personas que estamos hechos para movernos, para hacer necesidad y demanda metabólica. Hay un estudio chino que no me acuerdo cómo se llama, que implica que con 15 minutos diarios de trabajo de intensidad, flexiones, brazos, sentadillas, 15 minutos del palo de intensidad, ya cumpliste con tu labor diaria de todos los días del ejercicio. Y mirá, y hay gente que está 2 horas en el gimnasio al pedo, ¿me entendés? Eh, eh, es muy complicado el tema del entrenamiento y la salud hoy en día. Si bien en auge es muy importante, hoy se habla de lo que es el cáncer y su relación con el lactato, que hablamos recién. Es un tema muy delicado, ¿viste? Cómo se alimenta el cáncer con el lactato. Entonces, ¿qué pasa con las intensidades? ¿Cómo la regula? ¿Cómo la regula? Sí sabemos que movernos nos hace bien y que nos ayuda a tener una buena calidad de vida. En términos del consumo de proteína, ¿hay algún número en el cual te sientas cómodo recomendando para una persona para estar sana? ¿Cuál es ese número? Presumo que también vamos de vuelta. Cada persona es un mundo, cada persona tiene que ver cuáles son sus necesidades y qué quiere hacer. Para los deportistas hay una, si querés hacer trabajos de... Se me fue el nombre. Cuando querés romper las fibras musculares, hipertrofia. Si querés hacer hipertrofia, si querés ganar músculo, necesitas más proteína para que se regenere el nuevo músculo con esa proteína. Entonces va a depender de la persona. Pero una persona estándar que quiere moverse y estar sana, ¿hay algún límite de gramos de proteína por kilogramo de peso en el cuerpo que sería útil tener como barrera? No, un estándar podría ser aproximadamente, a ver, 250 gramos de pechuga de pollo tiene 50 gramos de proteína. Dame dos toques. ¿Esto es cocido o crudo? Crudo. Ok. Vos eso, 250 gramos del pollo, de la pechuga, tiene 50 gramos. 50, 49, 48, por ahí. A ver, 250 gramos de pata muslo, que tiene más grasa, tiene otra cosa, tienen 15 a 20 gramos de proteína, ¿me entendés? Entonces voy a decir, a ver, 250 gramos de clara de huevo, tiene mucha proteína. Tiene mucha proteína, tiene 49, 48, igual que la otra. Quizá un poquito menos el pollo, pero a ver, yo creo que es importante que podamos estar alrededor de, a ver, algo estándar de proteína, que estés en 60, 70 gramos por día. Podés hacer el cut que viene en la proteína ya. eh, Eso es importante, pero yo insisto, ¿para qué va a comprar una proteína si vos podés tener en el alimento? Te alimentas con la proteína. Un buen bife de pollo, un buen bife de carne, pescado. Tenés un montón de formas de consumir proteína. Lo que pasa es que por ahí, hoy en día, nosotros en Argentina, está muy arraigado el uso de los hidratos de carbono por una necesidad económica también. Es tremendo eso, porque vos te vas al Paicor o cualquier lado y es todo hidrato de carbono. Y la proteína casi inexistente, ¿eh? Lo veo diario eso. 100% de acuerdo con vos y al mismo tiempo creo que hay un factor cultural en que no somos de comer tantas legumbres. Fuera del locro hay algún guiso de lenteja, pero no es tan común como fideos, polenta. Creo que no tenemos una cultura, al menos mi percepción, y de chico también me perdí de muchas cosas. Primero que comí polenta fue a los 24, 25 años, porque no me gustaba y mi abuelo me mimaba y comía bife de carne todas las tardes. Entonces, hay muchas cosas que no sé si tengo una perspectiva correcta sobre esto, pero mi percepción es que no comemos tantas legumbres como en otros lugares, que será Medio Oriente, la India, comen mucho y muchas especies, también muchos condimentos. Pero no sé si tenemos tanta proteína vegetal
incluida en el promedio de la sociedad, como arroz, como fideos, como pizza y otras cosas. Pero bueno, en esa. ¿Para dónde vamos ahora? Contame de fisiología. ¿Qué es algo que la gente no entiende sobre cómo mover su cuerpo o cómo cuidar su cuerpo en este sentido? Y la fisiología es algo apasionante. ¿Qué te voy a decir yo? Yo soy un fanático, trato de estudiar todos los días lo que puedo leer, en lo que puedo estudio un paper, que es una investigación. Esto se va actualizando todo el tiempo. La fisiología es algo que es muy novedoso, que cambia día a día en base a las investigaciones. Y lo que hace la fisiología es generar un factor de asesoría sobre el preparador físico, estamos, o de base sobre el preparador físico para ver dónde estás parado a nivel de rendimiento. Eh, yo vuelvo a insistir, quizás vos a mí me des el ejemplo de vos sos preparador físico y me llamas a mí y me preguntas, Guille, vos sabés que siento que los jugadores no mejoran la velocidad, no mejoran el rendimiento y estamos haciendo trabajos anaeróbicos de pasada de 400 metros, como dijimos recién. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿cuál es la pausa? Y la pausa de 1 minuto. Bien, ¿y cuál es tu prioridad? ¿La intensidad, los 400 metros o que se recupere en ese momento, en esa pausa? Y vos me decís, y yo quiero que hagan los 400 metros en 20 segundos. Estoy inventando. Bueno, cuando vamos a ver el trabajo físico, 20 segundos la primera, 22 la tercera, 25 la cuarta, 26 hasta 30 segundos todas las pasadas. Che, o eran 20 segundos o son 30 segundos. Entonces vos ahí perdés. La fisiología lo que hace es acomodar todos esos criterios de intensidad a través de cuáles son las estrategias metabólicas, funcionales, endocrinas, enzimáticas, para que vos puedas rendir y pulir esa necesidad del deportista. Hay que estudiar, bastante áspera la fisiología, pero bueno, una vez que vos le agarrás la vuelta y lo entendés, llevas adelante todos los procesos de rendimiento. ¿Pensás que hay algún aspecto o algún elemento de los cuales mencionaste que no se tiene suficientemente en cuenta? Por ejemplo, esto me dijiste, ¿en dónde vas a poner el énfasis? ¿Es en la recuperación de la pausa? ¿Es en la velocidad que querés cuando están haciendo el recorrido de los 400 metros? Entonces, ¿pensás que hay algún elemento que por ahí no se tiene tan en cuenta en ese sentido y que es importante? Sí, creo que la mayoría tiene miedo a las pausas, a cómo me recupero. Mientras menos pausa, más áspero soy para el entrenamiento. No, mentira. Va a depender de la intensidad que vos tengas, de la metodología, de la implicancia mecánica que vos tengas, y ahí va a tener la relación de la pausa. Yo me puedo permitir hacer 10 pasadas de 400 metros y quizás partir o intercalada. En la primera 1 minuto, en la segunda 1 minuto 30. Voy intercalando una y una y voy a llegar con Volver City, como pusimos de base, 20 segundos o 400 metros. Estamos inventando, no estamos poniendo números reales. Pero yo sostuve esos 20 segundos, los 400 metros, las 10 pasadas. El tema radica es que le tenemos miedo a las pausas, entonces queremos ser exigentes con un guaso que con 1 minuto no se recuperó del todo. No se recuperó y no hace falta recuperar del todo el deportista, pero sí hace falta recuperarlo como para que tenga energía o combustible para salir la próxima pasada. Si no te lo hacen 3 minutos los 400 metros, ¿qué te sirvió? Nada. Para eso hacerlo caminar. ¿Qué entrenás en cada caso que me acabas de decir? En el caso de que no le des pausa y que lo hagas seguir o le des pausas muy cortas. Y a diferencia de el caso en el cual le das las pausas y llega a tener casi el 100% después de esa pausa para volver a pasar. ¿Cuáles son los pros y contras de ambos sistemas? El cual, uno sin pausa y otro con más pausas. Y si vos entrenás con pocas pausas, los recuperos a nivel metabólico son totalmente horrorosos. Vos te priorizando la glucosa y va a llegar un momento que vos vas a estar tan fatigado. Hay algo que se llama triada del entrenamiento, que sería cómo se aplica la velocidad y potencia, que es el movimiento, sobre la relación de la frecuencia cardíaca y la relación de la percepción subjetiva y el esfuerzo. Yo siempre tengo que tener la velocidad y la potencia, que es el movimiento activo, y la frecuencia cardíaca en paralela. Cuando mi percepción es alta y mi frecuencia cardíaca es muy alta, tu movimiento, ¿cómo va a ser? Bajo. Entonces es muy peligroso eso. Entonces yo no te voy a dar pausa y te voy a tener cagando esos 10 pasadas 400 metros a la intensidad que yo te pido. Vos al último lo haces caminando, gateando, trotando. ¿Y para qué? No te sirve eso, porque vos tenés que hacer un trabajo de exigencia. ¿Generás resistencia a través de ese método o simplemente lo estás destruyendo? Deplectás porque estás en una carga aeróbica permanente.
es más propenso a que se pueda romper la persona, o sea, que pueda tener una lesión. Sí, capaz que se lesione, capaz que se fatigue, se va a fatigar el doble, pero no sirvió el entrenamiento, no hubo adaptaciones crónicas, no hubo adaptaciones agudas a ese entrenamiento. Entonces, yo siempre digo, vos necesitas 10 pasadas. ¿Cuánto le pedí en las pasadas? Vamos a poner ejemplo, 20 segundos. Que entren entre 20 y 25, más de eso no. Pero vos tenés que jugar con las pausas. Claro. Tenés que jugar con las pausas. Ahora, te excedés con las pausas, se recuperó 100% y no hubo ningún estrés metabólico, ¿me entendés? No te sirvió nada tampoco. Tiene que haber una exigencia de demanda, que es el consumo de energía, el consumo de oxígeno. Tiene que estar ese consumo de oxígeno aplicado ahí, para que se rinda. ¿Cuáles son, pensás, los principales errores que están teniendo los preparadores físicos hoy por hoy? Y bueno, esta es la otra. Guille, vos sabes de lo que estás hablando, has estudiado, pero hay mucho preparador físico de gimnasio sin estudios o está en primer, segundo año de ser preparador físico que trabaja de eso. Entonces, ¿cuáles son los errores de amateur o cómo puede hacer una persona para darse cuenta quién sabe y quién no? ¿Cuáles son esos indicadores? Yo creo que toda persona que esté frente a un gimnasio o un grupo tiene que saber el sistema respiratorio y cardiovascular de memoria. De memoria y saber, a ver, cuando digo de memoria es saber qué es lo que pasa con ese sistema, porque cuando yo hablo de sistema respiratorio y cardiovascular estoy hablando de consumo de oxígeno, de VO2 máximo, estoy hablando de productos metabólicos, estoy hablando de desechos, estoy hablando de sistemas de energía. Si nosotros no manejamos esos dos sistemas, no tenemos noción de lo que es el entrenamiento en sí. Yo critico y soy un ferviente crítico de esto. Yo caigo al gimnasio, suponete que vaya yo, vos insistís como estoy yo hoy en día con 118 kilos, y le diga al profe, che, profe, yo quiero bajar de peso. Y el profe lo primero que hace es sentarme en una bici 15 minutos, como entrar en calor. Yo me tendría que ir del gimnasio, desaparecer en el primer momento. Pero bueno, es algo que hay que cambiarlo de a poco y tener conocimiento. A la gente le da miedo el conocimiento. Yo en ese gimnasio me iría. ¿Sabe por qué me iría? Porque me está adaptando a las mismas frecuencias cardíacas estables todo el tiempo. No preparo el cuerpo para la intensidad, no preparo el cuerpo para consumir ácidos grasos, no activo la hormona de crecimiento. Escucha, me estoy metiendo ya en hormona, hablando del sistema cardiovascular. Se relaciona una cosa con otra. Entonces, vos tenés que empezar a ver esa necesidad. Y esas necesidades son fisiológicas y metabólicas. Hoy en día no las saben, o no las quieren saber porque le das miedo. Entonces vos tenés una persona con sobrepeso que lo podés ayudar, con un trastorno metabólico, 15 minutos en la bici, cuando tenés que estar de cajón haciendo fuerza ya. O tu entrada en calor o tu activación con coordinación, con fase de fuerza. Pero bueno, muy complejo eso. Que estudien sistema cardiovascular, respiratorio, sistema de energía, hormonas. Eso es lo que tiene que saber para empezar a entrenar a alguien. En términos de bajar de peso, ¿pensás que hay alguna utilidad o que está sobredimensionado y sobrevalorado el entrenamiento de cardio en vez del entrenamiento de fuerza? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? ¿Está sobrevalorado el entrenamiento qué? De cardio aeróbico. No, bueno, acá yo soy muy criticado por lo que digo y después muchos se han quedado callados porque pareciera que uno es un loco. Pero hoy en día, claro, como hay varios autores científicos que nosotros seguimos, han dicho, muchachos, acá lo más importante es combinar lo cardio con los trabajos de fuerza. Ahora yo hago la misma pregunta que le hago en todos los lugares donde me invitan, congresos, donde sea. Yo digo, cuando hablamos de cardio en sí, ¿qué es lo que es cardio? Yo voy a hacer fuerza, un circuito en el gimnasio, press de banca, polea al pecho, press militar, 1 minuto de trote. ¿Vos te pensás cuando hice el press de banca, press militar y polea al pecho, yo apagué el corazón, dejó de funcionar, dejó de irrigar sangre? Al contrario, le estoy dando mayor posibilidad de que ese lumen de la arteria se abra y genere una vasodilatación periférica, que no es cardio eso. Entonces vos lo llevas a los procesos más aeróbicos, ¿me entendés? Entonces, pero bueno, por ahí se mezcla esa cosa. Hay mucho de eso, hay mucho de contraposición, de es o cardio o fuerza, y por ahí no hay eso. Creo que no hay tanto énfasis en la utilidad del trabajo de fuerza, por ejemplo, para bajar de peso. Me mencionaste el VO2 máximo, que lo he estado escuchando, no sé si es una métrica en auge, pero no sé si es
de las métricas más importantes para medir la longevidad y la calidad de vida en esa longevidad, creo que es el VO2 máximo. ¿Me puedes contar más de qué va, cuál es su utilidad y qué tanto le están prestando atención en el alto rendimiento de por hoy? El VO2 máximo es el máximo consumo de oxígeno expresado que puede tener una persona, ¿estamos? Y sí hay estudios que hablan de que, por decirte, hacer 50 flexiones de brazo, vos tenés una buena calidad de vida y un buen sistema cardiovascular activo, ¿me entendés? El VO2 máximo es lo que te expresa a vos, es enlentecer esa fatiga a nivel cardiorrespiratoria y metabólica. Pero eso se entrena mucho. Yo digo, vos tenés una cuesta, una pendiente, y la pendiente tiene 100 metros, y vos querés mejorar el VO2 máximo los deportistas. Vos le tenés que mejorar el VO2 máximo, no se tiene que empeorar. ¿Para qué lo vas a llevar hacia cuesta y así le hace 100 metros? Le querés hacer solo 100 metros de una. Lo va a matar, lo fusila, lo pone hipóxico el deportista. ¿Por qué no segmentás esos 100 metros en 10 metros, 5 metros, 15, 20 metros y trabajas creciente? ¿Vamos? O trabajas la primera pasada hasta los 50 metros, bajas caminando, la segunda hasta los 10 metros, bajas caminando, la tercera hasta los 20, le vas sumando, le vas restando. Lo importante es trabajar en un estrés, que haya un estrés, pero que me pueda recuperar. Ahí mejora el VO2 máximo. Si no, no mejora el VO2 máximo. Vuelvo a lo mismo siempre. Esto es la famosa parte estable del deportista. Yo me entrené todo el tiempo en la subida, en la cuesta, ¿sí? ¿Y a qué intensidad? Vos vas a medir la intensidad y siempre fueron el 40, el 30% del VO2 máximo. Una gran cagada. Y después cuando va a la carrera sale el último. Pero es culpa del profe ahí. Porque tiene que ser eficiente la intensidad. Yo quiero intensidad al 100%. No puedo trabajar al 100 metros en una pendiente. Debería trabajar 5 metros en la pendiente para que sea el 100%. 10 metros como máximo. Quiero trabajar al 70% de mi VO2 máximo, quizá utilice 50 metros nada más de pendiente. Ahora quiero trabajar el 40% del VO2 máximo, utilizo los 100 metros. Pero la sumatoria de todo hace el rendimiento del VO2 máximo. En el sentido de qué tanto te podés adaptar a distintas intensidades. Sí, te tenés que adaptar a diferentes intensidades. El que corre tiene diferente intensidad todo el tiempo. El que hace carrera de montaña tiene diferente intensidad todo el tiempo. Es importante tener variantes y variables todo el tiempo en el entrenamiento para que podamos nosotros dar respuesta a las necesidades de contracción muscular dinámicas. Vos sabés que me acabo de dar cuenta de que a través de esta conversación me ha quedado esto de la progresión hasta llegar a un lugar y el ser estratégico para llegar a ese lugar. Pero creo que te debe volver loco todo el tiempo esto de los resultados inmediatos. O sea, de esto de 0 a 100, de bueno, hoy dejo las harinas y se acabó, hasta Navidad. ¿Cómo te cae eso? Y preguntarte si es algo con lo que lidias todo el tiempo de buscar resultados mágicos. Todo el tiempo, todo el tiempo. A ver, la gente quiere cosas rápidas. Y yo hoy en día me considero un profe que estudio, al cual gracias a Dios tengo trabajo, que me buscan de lugares para dar clases, para asesorías, para congresos. Y trato de evitar todos estos tipos de personas que quieren, che, me dijeron que vos te dedicás a esto y que sí, y yo me miro yo mismo y digo, no puedo yo conmigo, ¿entendés? Pero porque uno no le pone realmente la voluntad que tenga que ponerle. Pero si vos estás dispuesto a hacer eso, no podés hacerlo 100, insisto. Conmigo no. Conmigo no podés cortar la harina. Tenés que consultar a un nutricionista, a un médico previamente, hacer un control de análisis clínico para ver cómo estás, dónde estás parado. Pero se convive con el tema este de la rapidez, lo rápido, lo espontáneo, ya, tiene que salir todo ahora. No es así para nada, y menos en el rendimiento. Te quiero preguntar sobre algunos avances, y atándolo con esto, que no viene de la mano. Hay algo que se llama GOP1, inhibidores de GOP1, que son las marcas de Ozempic, sobre todo. Es una droga en Estados Unidos que están tomando a rolete muchísimo en pos de bajar de peso. Dice que tiene ese peso que se pierde, también se pierde con masa muscular, como siempre que se pierde peso, sobre todo rápido. ¿Qué opinión te merecen? ¿Has escuchado? ¿Cómo la ves? Yo esa GOP1 nunca lo he escuchado, la verdad que no te miento. Si hay proteólisis tampoco lo sé, porque proteólisis es la mezcla de consumo de la proteína en sí, que el músculo. Pero
Es como la anfetamina que toman algunos acá para bajar de peso, que hace un efecto rebote después y quedan el doble. ¿Me entiendes? Es muy complicado, pero esa GOP1 no la conozco, no sé el nombre. Traté de pegarle al nombre técnico, que creo que se llama inhibidores de GOP1, pero el nombre comercial se llama Ozempic. Y está todo el auge en Estados Unidos con esa movida. ¿Cómo se llama? Ozempic. Creo que se escribe así. Ozempic. Bueno. Más vale. Es más, me alegra que lo hayas traído a colación vos para buscarlo y hacerlo acá. Ozempic. Ozempic. A ver qué te tira de qué es realmente. Pero eso, hay distintos. Ozempic es como el decirte Coca-Cola, para lo que sería una gaseosa, es la marca. Acá está. No la he visto. Es un semaglutida, ahí está. Es para el uso de los diabéticos. Sí, se estaba usando acá, pero no con este nombre. Se estaban utilizando, muchos lo utilizan para bajar de peso. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, habría que ver, no lo he leído nunca, por eso lo busco acá. Habría que ver qué referencia tenés después, si hay daños colaterales o no. Si no sos diabético, ¿para qué lo va a tomar? ¿Me entendés? Porque muchos lo toman para bajar de peso y no son diabéticos, ¿me entendés? Entonces hay que ver ese tema. Está bueno eso. Está todo el debate, ¿viste? Porque siempre hay, de alguno u otro lado, siempre termina habiendo un purismo en términos de la dieta, sobre todo, ¿viste? Y la dieta que está en lo que te dicen, no, tenés que comer más carne, no, tenés que ir al veganismo, entonces por ahí siempre hay un tira y afloje y también intereses atrás, claramente. Eh, pero bueno, se estaba planteando para quién utilizar esto. Y por ahí a una persona que tiene sobrepeso y que tiene riesgos de muerte, dicen que podría ser útil para sacarlo de esa situación extrema, pero no para alguien que tiene 2 kilitos de más, porque quizás los efectos secundarios pueden ser más costosos que bajar esos 2 kilitos con disciplina. Pero quizás tenga un uso, pero es para esos usos extremos. Eso es lo que escuché. Seguramente yo hay cosas como profe y científico que lo que te hago, de lo que investigo, no te puedo asegurar de eso, no lo he leído, pero sí he escuchado que muchos se ponen esta droga para bajar de peso porque quieren bajar de peso rápido. Entonces, pero y también he escuchado que genera un montón de otros daños colaterales que habría que verlo. Creo que una vez lo vi en Canal 12, que el doctor Sabá habló algo de eso, que es preferible más que hacer dieta que otra cosa. Pero bueno, es lo más largo y complejo. Ese es el punto, creo. Creo que en ese sentido siempre la farmacéutica va a tener un pro de que, mira, acá tengo la pastillita, tómala y eso es todo. Y no implica ni tiempo ni esfuerzo. Entonces ahí siempre hay un problema. Escuché otra, que esta ya la tengo menos agarrada, no sé bien ni cómo se llama, ni cuál es la droga, ni en qué punto de testeo está, pero está habiendo resultados prometedores, creo que en ratones, sobre creación de masa muscular únicamente tomando una droga. Sería zarpado. Si fuera el caso, sería zarpado. Como que no había un exceso de entrenamiento. Creo que la dieta era la misma, pero con esta droga generaban más masa muscular. En porcentaje, no sé si un 15, un 20% más, capaz que más. Estoy esperando esa droga. Pero también preguntarte para cerrar y por puro interés egoísta, que es, si fuera a subir de peso y de músculo lo más rápido posible, ¿qué debería hacer? ¿Cómo debería comer? Supongo que dormir 8 horas es parte también de la recuperación en términos fisiológicos. ¿Qué más debería tener en cuenta? Aparte del consumo de proteína, vamos a decir 1,5 gramos a 2 gramos de proteína por kilo. Y en términos del entrenamiento, ¿qué debería hacer? Tener variantes de fuerza y de resistencia. ¿Qué significa variantes? Variantes, trabajar la combinación de la hipertrofia con trabajo de resistencia. Esa para mí es la forma más noble de aumentar y tener masa muscular. Háblame en tonto. Sí. 3, 4 veces a la semana gimnasio, 3, 4, un día sí, un día no. Combinado los 3 días de fuerza y aeróbico. Yo, si vos me contratarías a mí, yo no te daría nunca un plan de hipertrofia solo. No te diría, hace fuerza solo. Yo te daría press de banca, polea el pecho, alternado con mancuerna, 1 minuto de elíptico. En esa combinación vos oxidas y generas hipertrofia también. Es una hipertrofia más funcional, un trabajo de fuerza más funcional. Pero porque había una fuerte pelea en decir que el cardio, o bueno, el elíptico en este caso, te quitaba el poder crecer el músculo. ¿Cómo es eso?
no te quita nada. Yo creo que hay que ponerse a leer y a estudiar, no te quita absolutamente nada. Cuando vos metes un trabajo aeróbico post un trabajo de fuerza, lo que estás haciendo es generando mayor apertura de esfínteres precapilares a nivel local muscular. Y esa apertura de esfínteres precapilares, después cuando haces fuerza, genera mayor capacidad de elección de rutas miogénicas. Es mucho más complejo lo que te estoy hablando para hacer un debate. Y vos generás más hipertrofia o más volumen muscular. Porque sintetizar proteína, la hipertrofia es la síntesis proteica, no es 4 de 8, es sintetizar proteína en el metabolismo. Ok, pero lo recomendarías post hipertrofia, ¿verdad? Al entrenamiento aeróbico lo recomendarías post hipertrofia. Post trabajo fuerza. Eso. Trabajo fuerza. Trabajo fuerza. Hipertrofia está medio complicado nombrarlo, pero es trabajo fuerza. Pero no previo para no cansarte antes de hacer el trabajo de fuerza. ¿Tiene sentido? ¿Es por ahí? Yo haría fuerza y después el trabajo final, la resistencia. Te vuelvo a poner el ejemplo. Press de banca, 8. Polea el pecho, 10. Press militar, 10. 2 minutos de elíptico. Hoy por hoy me saca en camilla después de una serie. ¿Esto así es súper serie, como 3, 4 seguidos? Sí, claro. Bueno, pero eso te da muchos resultados. Por eso después muchos bien dicen, che, la verdad que agotador, no agotador. Vos tenés un VO2 máximo muy malo. Por un entrenamiento pedorro en el cual vos haces 8 y te quedás mirándote el frente. No te estoy discutiendo la fuerza, te estoy discutiendo la forma que entrenás la fuerza. Ok, déjame decirlo, agarré. El entrenamiento aeróbico posterior al entrenamiento de fuerza es lo que hace que puedas tener un VO2 máximo más alto, por ende resistir más volumen. Sí, llévalo a ese lugar. Sí, tendría que ser un debate. Tenemos que tener 10 profes acá y debatir eso, pero sí, por ahí. Más volumen, más ruptura de... Más síntesis proteica, más síntesis proteica. Cuando hay síntesis proteica, hay hipertrofia muscular. Síntesis proteica implica necesariamente que se rompan las fibras musculares. Tiene que haber un estrés en la fibra muscular y un estrés mecánico. El estrés mecánico te lo doy con las variantes de carga. Bien, 3 veces a la semana, 1 hora. 3 veces a la semana, 1 hora, 45 minutos, está perfecto. Voy a subir de peso. Te va a ir muy bien. Calorías, 200, 300 más que la base. Le podés sumar un poquito más de calorías. Sí, sí, le podés sumar. Pero con eso el cuerpo solo te va a pedir, ya vas a ver. Hacelo y después lo pones acá en el podcast. Vos. No, ya me empezaste a tirar el desafío, el challenge. No estoy haciendo nada más que esto, pero sí estoy muy tirado. Yo entrenaba antes, Guille. Yo sabía entrenar, pero fue hace 10 años. Sí, estoy muy tirado con eso. Pero no es tan difícil. O sea, ¿cuánto tiempo pensás que deberías ver resultados? Más o menos, cada cuerpo es distinto. Pero pensás que en 3 meses podés subir 2 kilos, ponele, 3 kilos. Más o menos, tienen resultados que son alcanzables para mí. Peso hoy por hoy, ponele que 60 y mido 1,67. Y podés estar en 63 kilos en 2 o 3 meses, ¿sí? Bien entrenado, ¿sí? Hagamos el desafío. ¿Vos estás para hacerlo? Yo no estoy drama. Si me lo estás tirando en serio, vamos, nos grabamos, hacemos todo el circo. Sí, hacemos el desafío, yo te paso la planificación y vos la haces. Bueno, está bien, puede ser. Estoy contento que me lo hayas tirado igual. Ahora queda la pelota en mi cancha. Vamos a ver qué onda. Guille, eso ha sido todo. Me interesa preguntarte, en mi no estar educado como entrevistador, ni periodista, ni nada del mundo, me interesa preguntarte si hay algo que te hubiera gustado que te pregunte, que no te pregunté, o algo que te gustaría añadir que sería relevante a lo que estuvimos hablando. No, yo la primera que me siento acá en estos lugares así, siempre estoy acostumbrado a disertar, a hablar para que haya una evolución. Es como que acá uno puede generar un abanico muy grande de interpretaciones. De lo que hablé un poquito de lo que yo sé de fisiología, por las dudas. Si tienen alguna duda, la pueden preguntar ahí cuando salga el video y responderé con mayor profesionalismo. Y en cuanto a la vida mía de rugby, fue muy corta, muy linda, muy intensa. Valorar el rugby, valorar el deporte me encantó la charla, todo, la verdad que un placer. Me estoy acordando siempre de que te voy viendo en la hora de educación física. Tenía pelo, tenía rulos y una cubana desastrosa. Muy buen alumno. Muy buen alumno, claro, muy buen alumno, exactamente. Sí, también en educación física me agarré en el mejor momento de mi vida, a mis 15 años. Guille, antes de dejarte ir, me interesa darte de este espacio, en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Yo tengo un Instagram, yo soy un desastre
Y ahí te lo digo, a ver, ni sé, porque yo cuando hay cursos, todo eso me lo manejan, eso es un quilombo. Necesitamos más de vos en internet. Te lo digo como un admirador. Va a parecer como agrandado esto. Me piden que haga videos, que suba. Yo tengo como una visión muy rara, muy vieja, muy arcaica de que me llamen, no sé, ¿viste? Pero. Y también me asombra una parte que me asusta, que digo, hay gente que no tiene idea de nada y es tremendo. Tremendo lo que hacen. Y no, la primera que voy a hablar de lo económico, pues no me interesa. Me interesa vivir bien. Pero es tremendo cómo ganan guita haciendo todas estas cosas. Y, y no entienden nada de lo que es realmente el entrenamiento en sí. Yo, es como una, no sé si una bomba, ¿no? La verdad que estoy más allá del bien y del mal. Pero sí me piden mucho que haga cosas en Instagram, todo eso, soy un desastre. Soy un caos, un tremendo mono ahí. Hay una chica que me manejaba todo para subir las redes, pero no lo doy bola, no puedo estar ni 2 segundos que me estén grabando así, me hace muy mal. Pero bueno, ya lo voy a aprender, ya vamos a ver, todo se aprende. Ese es mi challenge para vos. Dale. Hay que empezar a subir. Después te... Hey, podés ser... Ya está. Me voy a calmar. Yo porque soy un atorado, yo porque hago esto y estoy todos los días subiendo cosas, pero como siempre tiendo a decir esto, yo como admirador, como alguien que te conoce y te ha escuchado y sé que sabes, creo que podés ser una voz de razón entre tanto caos y tantas dietas y gente que no ha estudiado, pero simplemente tiene la popularidad, tiene el cuerpo quizás para respaldarlo y dice, mira, si te querés ver como yo, cómprame un cursito y para adelante. Entonces creo que Me parece aberrante eso. Y no lo hablo del lado del resentimiento porque no le tengo envidia a nadie. Con lo que tengo soy feliz y valoro mucho. Y siempre fui igual. Pero si vamos a hablar de cuerpo, y bueno, capaz que esté muerto ahí. Pero si vamos a hablar de conocimiento, y bueno, te tenés que sentar al lado mío y hacemos un par de preguntas más complejas. O yo sentarme con vos. Muchas veces he querido contestar y he contestado y no me han contestado nunca la devolución en Instagram. Ahí me di cuenta del cerebro de mono de mucho. Sin desmerecer el mono, por Dios. yo te digo, me gustaría ver más de vos. Te lo tiro ahí, no te voy a decir qué hacer. Nada más. ¿Cómo te encuentran? Decime en las redes sociales a ver cómo te encuentro yo, cómo te encuentra la gente. A ver, vamos a ver cómo se encuentra acá. Vos me decís, ¿sabes? ¿Cómo es? Can de mierda, me fijo acá. Guille Vaca 2020. Guille Vaca 2020. Ese es el Así te Instagram. encuentra la gente en Instagram. Sí. Excelente. Ahí me pueden preguntar lo que ustedes quieran y yo voy a contestar a la brevedad. Dale despacito a la gente que te pregunte, a la gente que te comente, a la gente. Porque hay mucha gente que no es gente y hay muchos robots. Hay muchos No bots. tengo ni idea qué es lo que es. Bien, hay bots, hay como agentes de inteligencia artificial programadas para comentar cosas que hagan enojar a otra gente. No pierdas el tiempo ahí. Y la otra, hay gente que tiene perfiles anónimos. Entonces tienen 7 seguidores, te das cuenta que no es una persona, es una cuenta creada para causar discordia, porque hay gente que le está yendo mal en la vida. No te estoy hablando como, no, bueno, me envidian, porque no. Hay gente que pasa su tiempo queriendo causar discordia en redes sociales y deriva su sentido de vida en ver el mundo arder en ese sentido. Entonces, con esa gente, guarda. No se te pase la tarde ahí. Una vez, fue el año pasado, programando un curso de nivel importante. Había uno que me pone, y vos con ese físico vas a dar clase de entrenamiento, de fisiología. ¿Qué le puede contestar? Pobrecito, ¿viste? Porque la chica me decía, son estas cosas que dijiste vos, no sé, son gente que, bueno, y bueno, ¿qué se le puede contestar? Seguramente. Sé el nombre del gimnasio, yo siempre dije, me voy a llegar un día al gimnasio. Guarda que yo soy muy de hacer esas cosas, me da mucha bronca la injusticia y siempre mi mujer me dice, no vaya. Pero ahora me volviste como, capaz que un día me baje el gimnasio, así le diga, necesitas algo, porque en algún momento siempre pasan por algún curso conmigo, así. Se nos vamos a agarrar. Habrá revancha. Habrá revancha. Guille, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto. Gracias, Muchas hermano. gracias.